Hola a todos. Creo que lo pasaremos bien hoy conociendo y glorificando a Dios. Es lo mejor que podemos experimentar porque cuanto más conocemos a Dios, más sabios nos volvemos y sobre esta base podemos tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Podemos vivir en el fracaso o en el éxito. Depende principalmente de las decisiones que tomemos. La Biblia dice en Gálatas 6 que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dios no puede hacer mucho si resistimos su obra en nosotros. Y el diablo no puede hacer mucho en nuestras vidas si no nos sometemos a él. Dios obra en nuestras vidas y la obra del diablo en nuestras vidas depende de nuestro libre albedrío, de lo que hacemos y de las decisiones que tomamos. Dios nos está ofreciendo algo y podemos actuar en base a esto. De estas acciones cosechamos y el diablo hace lo mismo haciéndonos cosechar destrucción. Por esto es necesario madurar en el discipulado para tomar las decisiones correctas. Este derecho de tomar decisiones nos lo ha dado Dios, y si no entendemos ciertas cosas, no sabemos lo que dice la Biblia y podemos cometer errores drásticos. La situación actual de nuestra vida es el resultado de lo que sembramos y lo que cosechamos en el momento. Muchas personas no están satisfechas con cómo es su vida, son infelices y culpan a otras personas o circunstancias por su situación. Pero la verdad es que tenemos lo que sembramos y lo que nos tocó cosechar. Desafortunadamente, debemos cosechar algunas cosas, pero podemos cambiar este círculo plantando las semillas adecuadas para una buena cosecha. Podemos aprender de Dios, conocer su verdad y en base a esto tomar mejores decisiones. Es muy bueno para empezar a aprender. Recientemente hemos estado hablando de propósitos. Hemos mostrado en el cuadro sobre los objetivos de vida y llegamos a la conclusión de que los principales objetivos de vida de la mayoría de las personas son fatales. Si nuestra primera meta en la vida no será Dios, sino algunas otras cosas, entonces estamos enseguida en el plan del diablo. La meta es ser uno con Dios, porque Él originalmente nos creó de tal manera que estemos con Él, y podemos ser felices solo cuando estamos con Dios. Si nuestra meta se convierte en otra cosa y Dios está ahí, añadido, entonces empezaremos a tener problemas, porque el Creador no nos creó para que lo tuviéramos a Él como una meta secundaria. Porque si Dios no está en primer lugar, entonces el diablo entra en nuestra vida y nos destruye. Por esto aprendemos cómo no meternos en problemas con el diablo y cómo lograr lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque Dios nos ama, pero todavía tenemos libre albedrío. Ahora, la cuestión es cómo armonizarlo para que nuestra voluntad coincida con el amor de Dios. Primero, necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios, qué hacer para acercarnos a Dios. Y el diablo sabe que Dios nos ama mucho y quiere que estemos conectados con Él. Pero el diablo nos engaña, él hace todo tipo de cosas para alejarnos de Dios. La gente solía pensar que sus problemas los causaba una persona que los molestaba, o la falta de dinero, o alguna circunstancia inconveniente, y trataban de pelear en este campo, mientras que la Biblia dice que luchamos no con sangre y carne, sino con los poderes celestiales. Mucha gente tiene problemas para entender esto porque durante muchos años el diablo nos enseñó a vivir siendo conscientes solo de lo que sucede en la esfera de la carne, que es el mundo material y nuestra mente. La gente ha perdido la conciencia de la realidad espiritual. No saben que son espíritus con alma y cuerpo. Entonces las personas pierden la conciencia de quiénes son, pensando que son solo cuerpo y alma, mente y emociones. El diablo engañó a las personas para que no vean y entiendan la realidad espiritual, Dios y el diablo, pero también a ellas mismas y a los demás. Entonces la gente se vuelve completamente carnal y vive en el culto a los bienes materiales. Se ven a sí mismos solo como carne y a otras personas de la misma manera. Hoy no se ve a Dios ni se ve al diablo. Por esto los religiosos pintan a Dios y dibujan o lo esculpen, mostrando al diablo grotescamente como un tipo con cuernos y cola. Esto es incorrecto porque el diablo, el Espíritu Santo y Dios son principalmente seres espirituales.
Dios Padre es el Padre de los espíritus y nosotros somos espíritus. Por lo tanto, cuando morimos, solo nuestra carne morirá. Nuestro espíritu no puede morir. Esto es lo que no entiende la gente que quiere suicidarse. Realmente no podemos morir. Solo la carne muere. Nuestro espíritu no muere. Nuestro espíritu será salvo e irá al cielo o será condenado e irá al infierno. Hablamos de esto en lecciones anteriores, cómo ser salvo. Los animo a ver las lecciones en orden porque si escuchas una lección al azar, puedes tener dificultades para comprender el contexto completo de lo que estamos discutiendo. Te animo a ver nuestros cursos sistemáticamente y compartirlo con otras personas para que puedan discutirlo. Quiero provocar que la gente conozca a Dios porque la gente está teniendo muchos problemas simplemente porque no entiende los mecanismos espirituales de la vida. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que ahora que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados completos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note que la palabra claramente dice que somos espíritu, alma y cuerpo, pero la gente generalmente se olvida del espíritu y vive como si fueran solo la carne, alma y cuerpo. Esto es un gran error y luego cuando las personas vienen a Jesús se dan cuenta por primera vez de que tienen un espíritu. Así que la gente tiene intelecto, emociones y alma. Los sentimientos, las sensaciones y el intelecto también pertenecen a la esfera de la carne. Algunas personas dicen que solo son un cuerpo y una mente, lo que significa que son carne y tienen un espíritu. Esto no es cierto. Es como decir que soy un zapato que lleva una persona. Es lo contrario, no eres un zapato, calzas un zapato y de la misma manera cuando nuestra carne muera, todo morirá. Pero tú no morirás como un espíritu. Tu intelecto morirá, tu cerebro morirá, tu carne morirá, pero tu espíritu no morirá. Entonces somos espíritus, no morirás. Tu envoltura morirá y tu envoltura será matada. Pero no tú como ser espiritual. Por lo tanto, somos espíritus y ya deberíamos vivir aquí en la tierra con la conciencia de quiénes somos. Y aquí dice claramente que somos espíritus. Si piensas, soy solo cuerpo, mente y emociones, voy a tomar decisiones basándome solo en lo que siento, lo que pienso y lo que puedo analizar a través de mis sentidos, significa que estás operando en el sistema de vida en la carne. Y esto es en lo que nos vamos a enfocar hoy. El diablo le dio a la gente una mentalidad en la que creen que son solo carne, así que todos sus sueños y deseos, enemigos y amigos, éxitos y fracasos, también están basados solo sobre la carne. La Biblia no dice que Dios está en contra de la carne, pero está en contra de la mentira del diablo, en la que nos convenció de que vivimos solo en la carne y que la esfera del espíritu es solo un cuento de hadas o una tradición religiosa. Porque esta mentalidad ha traído una tragedia masiva a la humanidad. Es lo mismo que alguien que tiene un coche pero no sabe que este coche tiene también el motor. No llegará lejos simplemente limpiándolo por fuera, arreglando las puertas, etc. Y esto es lo que la mayoría de la gente está tratando de hacer hoy. Solo se preocupan por su carne, cuerpo, mente y apariencia, pero no se preocupan por sí mismos como seres espirituales. Todas sus decisiones están enfocadas en el bienestar de la carne, no del espíritu. Si alguien lavase su coche, pasase la aspiradora por dentro y cerrase las puertas, sin verter aceite ni combustible en el motor, sabemos que un coche así se estropearía muy pronto. La Biblia dice que la muerte es el final de una vida donde nos preocupamos y nos enfocamos solo en la carne. Miren lo que está escrito en la carta a los Gálatas, en el 4º capítulo, a partir del versículo 21. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis escuchado lo que la ley dice realmente? ¿Qué significa que la gente quiere estar bajo la ley? Cuando predico el Evangelio, la gente dice,
soy una buena persona porque guardo los mandamientos. Esto no está bien. Después de todo, Jesús salvó a la gente gratuitamente por su gracia, murió por nosotros. Podemos tener la salvación no porque seamos buenas personas haciendo buenas obras, sino porque Jesús murió por nosotros. Pero cuando comparto esta buena noticia con la gente, a menudo veo que quieren aferrarse a su propia justicia y tratar de ganar la redención con sus buenas obras. ¿Por qué la gente hace esto? Es mejor aceptar gratuitamente la salvación por gracia que enredarse en algunas obras, obedeciendo todos los mandamientos que son imposibles para cualquier persona. Entendí que las personas que solo están conscientes de la carne deben estar bajo la ley, porque no entienden el mundo espiritual. Diablo está haciendo que la gente desee y haga cosas malas, y la ley, algunas reglas son la única opción para que gente así se comporte bien. Leemos en Gálatas 4, versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava Agar y otro de la libre Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por medio de la promesa. En el Antiguo Testamento Abraham tuvo 2 hijos. Sara, su mujer, era estéril y querían un hijo, así que tuvo un hijo con una mujer que era su esclava. Entonces Dios le prometió a Abraham que tendría otro hijo, pero con su esposa Sara, lo que les parecía imposible porque ella tenía unos 100 años, así que tenían que creer en la promesa de Dios. Pronto Sara tuvo un hijo, Isaac, quien era un hijo de la promesa de Dios. Fue un milagro porque en realidad no podía tener un hijo. Entonces resultó que Abraham tenía 2 hijos, un hijo, Ismael, nacido de Agar, y una mujer que estaba esclavizada, e Isaac, que nació de Sara, como resultado de la promesa de Dios. Veamos lo que dice la Biblia. Ahora, estos hechos están a punto de ser usados por mí como una alegoría, porque estas mujeres pueden representar 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, donde se dio la ley, que engendra hijos para esclavitud. Este es Agar. En este lugar, Agar simboliza el nacimiento de una persona esclavizada, dando a luz a la esclavitud. Para nosotros significa que nacimos de nuestros padres como esclavos, no como hijos de la promesa, sino como personas esclavizadas. Lo primero que heredamos fue la estructura y forma de pensar que nos limitaba al mundo de la materia y la carne, por lo que no entendíamos el mundo del espíritu. Y vivir solo con la conciencia de la carne nos convierte en esclavos del diablo, porque las personas que viven conscientes solo de la carne no actúan en el espíritu y no pueden hacer frente al diablo, así que él hace con ellos lo que quiere. Es un sistema de pensar que yo soy solo la carne, que no hay mundo espiritual. Si miras a la gente, todas las personas tienen sus deseos solo sobre la carne y los bienes materiales, tener un coche, tener sexo, tener dinero, tener una familia, todo está enfocado en estos asuntos. La gente no entiende que la felicidad o la infelicidad, la paz y la alegría son espirituales. Están viviendo en el culto a la carne e impiden su capacidad de manejar las cosas más importantes de la vida. Es por esto que las personas se preocupan todo el tiempo, luchan contra la depresión, el estrés, la ansiedad y están indefensas. Tienen unos momentos de disfrute, dinero y una hermosa casa, pero al final están descontentos y abrumados por algunos problemas. Y todo se debe a que las personas desconocen los poderes espirituales que las impactan, no entienden cosas que no pueden ver ni oír. La Biblia dice en Corintios que las cosas espirituales son locura para las personas, pero la verdad es que tienen una influencia poderosa sobre ellas. Es como, podría pensar que un hacha es estúpido y me golpea la cabeza. Es ridículo, pero ya con un hacha en la cabeza ya no es estúpido, ¿verdad? Cuando una persona no es consciente del mundo espiritual y no está manejando en espíritu, se convierte en un siervo total del diablo. El diablo controla su vida. Así nacimos de nuestros padres en la carne,
no por la promesa de Dios. Nacimos pensando como esclavos, como lo habían hecho nuestros padres. Las personas nacieron esclavizadas a través de muchas generaciones, comenzando con el Adán. ¿Por qué se muestra esto en la Biblia? ¿Acaso Dios quiere que conozcamos otras historias de los viejos tiempos bíblicos? No, tenemos que aplicarlo a nuestra situación. Entonces, nacimos como personas esclavizadas por nuestros padres. Tenemos una mentalidad de personas esclavizadas y por lo tanto se dice en sentido figurado que es Agar quien da a luz a la esclavitud. Entonces nuestros padres representan a Agar, quien nos dio a luz para ser esclavos. Ahora, Agar es representada en el monte Sinaí en Arabia y ella corresponde a la actual Jerusalén, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Personas que exaltan la vida en la carne no son conscientes de la vida espiritual y por esto ni siquiera sienten la necesidad de aprender sobre ella, por lo que viven en la inconsciencia y la esclavitud. Cuanto más exaltamos la vida en la carne, cuanto más exaltamos las metas y propósitos en la carne en lugar de la vida en el espíritu, más esclavos nos volvemos. Podemos verlo en nuestra sociedad. Las celebridades, la gente rica, gente que ha logrado conseguir algunas ganancias en la carne, está tan preocupada con su vida en la carne que ha perdido de vista su vida espiritual y ha caído en problemas. Lo que el diablo quería lograr montando este sistema en las personas, haciéndoles ver solo una pequeña parte de la realidad porque podemos ver el cuadro completo solo en el espíritu. Primero, el diablo quería que la gente no pudiera ver a Dios. ¿Cómo puede un hombre adorar a Dios si vive en la carne y no lo ve? ¿Cómo puede un hombre adorar a Dios si no puede atravesar la vida en la carne? Si puedo ver a Dios, también puedo ver al diablo atacando y respondiendo a este ataque. Pero si no veo esto, no detendré el ataque del diablo ni podré cooperar con Dios y ni siquiera podré saber quién soy yo o quién eres tú. Así que nos estamos moviendo a ciegas. No es un problema que nos guste algo en la carne, pero lo es cuando estamos preocupados por la carne sin ver la esfera del espíritu. Las personas están siendo educadas como personas esclavizadas. Imagina que todos nacimos en una celda de prisión. No conocemos el mundo exterior. Vivimos en esta celda, creciendo, caminamos alrededor de esta celda. Y nadie vio, nadie oyó que hay otro mundo. Es un desastre. Y la Biblia dice que Ismael, nacido de Agar, simboliza a las personas que exaltan la carne. Pero la Jerusalén de arriba, es decir, el camino de la fe, representada por Sara, es libre. Ella es nuestra madre. Y aquí la Biblia dice que en el momento en que vengas a Jesús y aceptes que murió por ti, aceptas que su sangre fue derramada por tus pecados, eres llamado por la fe a nacer de nuevo. La Biblia dice en los Evangelios que debes nacer de nuevo. Pero, ¿qué significa esto? Veamos. Pero la Jerusalén de arriba, es decir, el camino de la fe, representada por Sara, es libre. Ella es nuestra madre. Alégrate, oh mujer estéril, que no has dado a luz. Así que Sara era estéril, y en este versículo leemos: alégrate, mujer estéril, que no has dado a luz. Agar fue esclava y podía dar a luz, por lo que no necesitaba la promesa de Dios. Pero Sara lo hizo. Ella no podía dar a la luz naturalmente. Ella solo pudo dar a luz por la promesa de Dios. Y por esto dice: regocíjate, porque Dios pudo haber intervenido y prometido a Sara que daría a luz al hijo de la promesa. ¿Qué significa? Cuando vienes a Jesús, tienes la oportunidad de nacer de nuevo, pero no según el sistema de esclavitud, sino según el sistema del Espíritu. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, Dios ha hecho posible que entremos en el cielo, veamos en el Espíritu y tengamos conciencia espiritual. Y es por esto que el papel principal de enseñarnos y guiarnos en el Nuevo Testamento le pertenece al Espíritu Santo. Jesús dijo: alégrense,
que yo no estaré ahí porque el Espíritu Santo vendrá y los enseñará todo. Así que Jesús ya no está con nosotros como persona, pero el Espíritu Santo fue dado a la gente en la tierra y comenzó a enseñarnos sobre la verdad. Y cuando un hombre acepta a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos guía y entonces nos convertimos en hijos de la promesa. Nacemos de nuevo, podemos tener una nueva mentalidad y convertirnos en personas nuevas. Esto significa que Dios nos adoptó en la cruz, nos adoptó y aceptó por completo. Así que, por su sangre somos transferidos de la procedencia diabólica a una filiación piadosa. Pero el problema es que todavía tenemos la vieja mentalidad y forma de pensar. Cuando las personas se convierten a Dios, reciben la salvación, pero todavía están ciegas. Y por esto Dios dice que tenemos que aprender a cambiar de mentalidad. Necesitamos darnos cuenta de que hay un mundo espiritual más allá del mundo físico, para que podamos ver la imagen completa de cómo se ve todo. Podemos leer de nuevo, pero la Jerusalén de arriba, es decir, el camino de la fe representada por Sara, es libre. Ella es nuestra madre, porque está escrito en las Escrituras: alégrate, oh mujer estéril, que no has dado a luz. Prorrumpid en un grito de júbilo las que estáis de parto, porque la mujer abandonada tiene muchos más hijos que la que tiene marido. ¿Sabes a qué fuiste llamado? Todos los que aceptan a Jesús están llamados a ser libres y a convertirse en hijos de la promesa. El problema es que aun cuando, por un lado, somos hijos de la promesa, todavía tenemos este amor por la vida en la carne, un amor por la esclavitud. Estamos acostumbrados a vivir en este sistema. ¿Cuántas personas quieren amar profundamente a Dios? ¿Cuántos quieren correr tras Él? La mayoría de la gente quiere correr tras un coche nuevo o dinero, una esposa o un marido, una mujer, sexo, un hombre, etc. La gente ama todas estas promesas de felicidad en la carne. Está impreso en nosotros. Y verás, la maldad criándose en la tierra es el resultado de nuestra fe robada por el diablo a través de todas estas promesas. Cuanto más creemos que la carne nos satisfará y soñamos con ello, más nos vendemos al diablo y todos nuestros problemas surgen de esto. Entonces Abraham estaba con Agar y así nació Ismael. ¿Qué simboliza Ismael? Ismael simboliza el fruto del coito de Abraham con la esclava. Entonces nació Ismael, pero luego Abraham tuvo a Isaac, un segundo hijo, y ¿qué simboliza? Era el hijo de la promesa, el hijo nacido en libertad. Isaac ya estaba llamado a administrar el poder y la autoridad. Pero entonces Ismael comienza a acosar a Isaac. Significa que nuestra vieja forma de pensar chocará con la nueva mentalidad. Nuestra vieja naturaleza gritará: lo haré a mi manera. Necesito un hombre o una mujer para ser feliz. Debo tener mucho dinero para estar satisfecho y ahorrar. No necesito al Espíritu Santo. No necesito a Dios. Y tú no me hablas. Necesito dinero. Necesito una familia. Necesito sexo. Hoy en día mucha gente dice: amén, necesito a Dios. Pero mire cómo es el día de la persona promedio. ¿Qué es lo que persigue esta gente después, la carne o el espíritu? ¿Qué tal un conductor que no pasa ni un segundo repostando su coche y revisando el aceite? ¿Esto significa que entiende lo que tiene? Hoy en día la persona promedio no hace nada por su espíritu, por lo que tiene grandes problemas. En la escuela solo estamos entrenando nuestras mentes, adquiriendo conocimientos y aprendiendo nueva información. Y en nuestro tiempo libre seguimos entrenando nuestros sentimientos y emociones, viendo películas y hablando con amigos. Pero, ¿qué hacemos por nuestro espíritu? ¿Dónde y cuándo podemos aprender a operar en el espíritu? Prácticamente la mayoría de la gente nunca tiene esta oportunidad. Y esto suele ser la causa de todos nuestros problemas.
Entonces, después de aceptar a Jesús en el corazón, después de entrar en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto con Dios, necesitamos comenzar esta batalla. Al igual que nuestra naturaleza única, Isaac comienza a luchar contra la vieja naturaleza en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿quién ganará? Abraham amaba a Ismael, un hijo nacido de Agar. Jugaba con él, era su primer hijo. Nuestros primeros sueños y planes eran basados sobre la carne, no sobre el espíritu, y los amábamos. Amábamos nuestros viejos hábitos y opiniones como Abraham amaba a Ismael. ¿Y cómo termina? Dios le dijo que expulsara a Ismael y a Agar. ¿Qué pasó después? Pero como en aquel tiempo el niño nacido según la carne, por decisión humana, perseguía al hijo nacido según la promesa y obra del Espíritu, así también ahora. Muchos cristianos cometen el error de tratar de conciliar ambos, pero no se pueden conciliar los sueños carnales con los sueños espirituales. La Biblia dice que uno está contra el otro. ¿Y qué hizo Ismael? Empezó a acosar a Isaac y a abusar de él. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esta situación? Echa fuera a la esclava Agar y a su hijo Ismael, porque el hijo de la esclava nunca será heredero, ni compartirá la herencia con el hijo de la libre. Ellos vivían en el desierto, por lo que era como una sentencia de muerte para ellos. Para Abraham, echar fuera a Ismael y a Agar significaba lo mismo que matarlos, matar a su primer hijo, a quien amaba, y a su madre. En otra parte de la Biblia dice que necesitamos crucificar nuestra carne. Esto no significa que debas apuñalarte o colgarte en la cruz. No tienes que hacer esto para matar tu cuerpo. Significa que debemos matar el viejo sistema de pensamiento y fe, de que alguna cosa material u otra persona puede darnos felicidad y alegría. Recuerdo haber discutido con Dios al respecto. ¿Por qué estás siendo malo conmigo? ¿Por qué no puedo simplemente divertirme y obtener felicidad de la carne? Y Dios me dijo, no puedes hacerlo. Nadie ha exprimido realmente la felicidad de la carne y tú tampoco vas a poder hacerlo. Nada en la carne puede realmente satisfacerte y darte felicidad. Ni el coche, ni una casa bonita, ni el sexo, ni ninguna mujer, ni ordenador. Entonces, si sigo tratando de hacerme feliz con cosas materiales, me decepcionaré. Es una vida estúpida, y entonces tampoco podré tomar nada de Dios. Deja que Él me haga feliz. No puedo tomar de estas dos fuentes a la vez, porque una se opone a la otra. ¿Y qué hace la gente hoy? Prefieren ir a trabajar, ganar mucho dinero y correr, que ir a orar y tomar algo de Dios. Esto es porque la gente está viviendo en el viejo sistema de vida en la carne. Como Ismael, viven y se divierten en la carne, pero Dios dice que no. Si quieres obtener lo mejor de mí y ser un hijo de la promesa, entonces tienes que echar a Ismael y a su madre a la muerte. Dios lo dijo rotundamente. ¿Qué dice la Escritura? Atención, cristianos, echad fuera a la esclava y a su hijo. Y os lo diré por mi experiencia, casi nadie hace esto. Tienes a Ismael e Isaac, te vuelves hacia Isaac y luego te vuelves hacia Ismael. Pero Ismael ya se ha ido golpeando a Isaac. Te vuelves hacia Isaac y él está herido. En la Biblia, Dios le preguntó a los israelitas, ¿cuánto tiempo estarán cojeando sobre dos piernas? Una vez os di un ejemplo de un hombre parado en un tranvía. Imagina que vas en el tranvía con un pie y corres por la calle con el otro. Así es como muchos cristianos viven con doble moral. No puedes hacerlo por una simple razón. Si abres tu corazón a la vida en la carne, ya no tendrás un espacio en tu corazón para Dios. En el momento en que te emocionas con Ismael, desprecias a Isaac. Dios le dijo a Abraham que si querías ser mi hijo y vivir a mi manera, debías expulsar a Ismael y a su madre también.
La madre de Ismael simboliza el sistema de esclavitud, por lo que su hijo es fruto de la carne. Él simboliza todo el escenario hecho por la carne. Por esto Dios dice que expulsemos a ambos. Solo tíralos de tu vida para que mueran. No deberías tener nada que ver con ellos, porque es imposible obtener felicidad genuina de la carne. Imagínate, puedo compararlo con hacer un helicóptero usando esta tableta o una vaca, y que alguien ha puesto esta idea en mi cabeza de que puedo hacerlo. Así que primero tengo que deshacerme de esta idea que se implementó en mi cabeza de que si hago un helicóptero usando una vaca y vuelo en él, seré feliz. O será genial si monto una vaca y miro esta tableta. Necesito dejar que la idea muera, solo matarla. De lo contrario, estaré seguro de que si esta es la verdad por el resto de mi vida y trataré de hacer que suceda. Este ejemplo puede parecer ridículo, pero representa perfectamente a las personas que intentan obtener la felicidad del dinero o de una familia. Si tratas de exprimir la felicidad de tu esposa en lugar de quitársela a Jesús, la lastimarás. Ella no debería ser tu fuente de felicidad. Si tratas de exprimir la felicidad de tu marido, acabarás con él y siempre estarás decepcionada y quejándote de él. Hoy en día la gente está decepcionada con su trabajo, dinero y familias. ¿Por qué? Porque tienen expectativas poco realistas de cosas materiales y personas. Estas cosas no deberían hacerte feliz. ¿Qué dirías de mí si soñara con hacer un helicóptero con esta tableta? Esta idea debe ser eliminada lo antes posible, entonces tendré la oportunidad de ser feliz. Dios no quiere lastimarte diciéndote que destruyas el viejo sistema de vida y pensamiento. Él quiere liberarte, y muchos cristianos piensan que Dios quiere hacerles daño. No, Dios nunca quiere lastimarnos. Nos amó tanto que nos dio a su Hijo. Si dice algo en la Biblia que debes deshacerte de algo, significa que debes destruir algún sistema, porque Dios sabe que si mantienes este sistema en sí te matará. Si creo que un helicóptero que hice con una vaca y mi tableta funcionará, y subo al 5º piso de un edificio y lo pruebo, voy a morir. Esta idea me va a matar. La gente de hoy está saltando directamente a la vida y luchando entre ellos, luchando por su dinero y sus sueños, y esto no les da felicidad, sino grandes problemas. Por esto la Biblia dice que debemos destruir este sistema, expulsar a la madre y a su hijo, porque nunca el hijo de la esclava será heredero, ni compartirá la herencia con el hijo de la mujer libre. Mire, en la siguiente línea dice, así que creyentes no somos hijos de la esclava, de la natural, sino de una mujer libre, la sobrenatural. ¿Crees que la gente asocia la libertad con la carne o el espíritu? Para las personas, la libertad significa tener dinero, sexo, una familia o algo relacionado con la carne. Pero esto no es verdad. No seréis libres sino esclavos de estas cosas. La libertad es una cuestión de espíritu. Si sabemos que somos espíritus, entonces mi espíritu tiene que sentirse bien para que yo me sienta bien. Así que yo, como espíritu, tengo que conseguir algo para mi espíritu que me haga feliz. Es lo contrario de pensar que no importa dónde esté mi espíritu y si lo tengo, mientras tenga algunos bienes materiales. Así que la gente quiere acostarse en una tina llena de oro. Esto es estúpido. Si lustras tu zapato, ¿serás feliz por esto? ¿Y si no lo haces, sufrirás? ¿Cómo podría esto tener algún sentido? Puedes tener mucho dinero y mucho sexo, pero no puedes ser feliz si tu espíritu está sufriendo. Cuando tienes un problema, ¿dónde te duele? ¿Te duele el pelo o los zapatos? ¿O te duele por dentro? Algo está sucediendo en nuestro espíritu que nos hace felices o destrozados. Las personas deprimidas no saben cuál es la fuente de su dolor, pero es su espíritu el que sufre, porque no les importa esto, lo cual es resultado del pensamiento carnal.
Así que mientras tengas este pensamiento, sufrirás hasta que cambie. Todas las personas sufren porque viven una vida carnal y no entienden cómo manejar el espíritu. No se deshicieron del Ismael, y este viejo sistema los está matando por dentro. La madre da a luz al sistema, e Ismael nos lastima, dañando nuestra vida espiritual. El diablo lo hizo así porque nos odia y quiere destruirnos, pero Dios nos ama y dice, échalo, mátalo. Es idea del diablo, pero tenemos que tomar una decisión, empezar a vivir en el espíritu y no solo en el cuerpo. Miren lo que dice la Biblia. Cristo nos hizo libres. Entonces no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Y luego dice, Cristo nos libertó. Por tanto, manténganse firmes y no se sujeten otra vez al yugo de la esclavitud. Entonces Dios entiende perfectamente esta situación y Pablo escribe una carta a los Gálatas. Dios escribe a través de Pablo que si te liberas de este tipo de mentalidad, nunca más vuelvas a estar bajo el yugo de la esclavitud. En nuestra iglesia la gente venía y eran felices, pero después de un tiempo volvieron a su vida anterior y eran mucho más infelices. La carta a los Gálatas dice, comenzaste con el espíritu y ahora te estás metiendo en problemas otra vez. Vas a regresar bajo el yugo de la esclavitud, la vida en la carne, y tendrás aún más problemas y luchas. Es como si alguien me dijera que mi vida sería mejor si alguien va a clavar una aguja en mi globo ocular. Cuando tienes esta mentalidad de carne, no entiendes nada y estás ciego, así que necesitas deshacerte de ella. Por esto la Biblia dice que Jesús nos ha hecho libres. Él no solo nos libró de la maldición de la herencia del pecado y la condenación, Él nos dio la salvación gratis, pero nos liberó de vivir en la esclavitud del diablo mientras vivamos aquí en la tierra. Y estás llamado a saber ciertas cosas, y estás llamado a ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo para luchar contra el diablo y vencerlo en tu vida. En el 5º capítulo, el versículo 16, leemos, pero yo os digo, andad habitualmente en el Espíritu Santo, buscadlo y responde a su guía, y entonces ciertamente no cumpliréis el deseo de la naturaleza pecaminosa. La lección de hoy es fundamental y los cristianos parecen entenderla, pero conozco pocas personas que realmente lo entienden bien. Conozco a muchas personas que han leído estos pasajes y predicado, pero solo unos pocos tienen idea de qué se trata. Así que ahora, cuando alguien está en este lugar de su vida, cuando puede decidir, la pregunta es, ¿hacia dónde irán? ¿Qué camino tomarás? Esta es la dirección de Ismael. Aquí es donde debemos dibujar rojo. Aquí está la dirección de Ismael. Y aquí está la dirección espiritual, el Espíritu Santo. La persona promedio no entiende esto. ¿Hacia dónde crees que irá la gente? La gente irá a obtener los bienes de este mundo a cualquier costo. Obtendrá una educación adecuada y ganará dinero. Casi todo el mundo vivirá así. ¿Por qué? Porque la gente cree que una vez que críen a Ismael serán felices. Abraham tenía tal mentalidad al principio. ¿Sabes por qué Abraham es llamado un hombre de Dios? Porque en algún momento de su vida se opuso a este viejo sistema de pensamiento y dio marcha atrás. Entonces su camino se volvió azul, representando al Espíritu, representando el lado de Dios. Esto fue lo que hizo Abraham. Acordó expulsar a Ismael, expulsar el viejo sistema destructivo. Entonces puedo decidir que voy como Isaac en la dirección del Espíritu Santo, como un cristiano nacido de nuevo, y Jesús como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él tocará mi espíritu por el poder del Espíritu Santo. Escribí el Espíritu aquí en minúsculas, porque se trata de tu espíritu. El Espíritu Santo es más alto. Entonces, si estás en la línea azul, vas hacia Dios.
quieres tomar todo lo que necesitas, paz, gozo y amor del Espíritu Santo. Entonces la gente quiere lo que el diablo quiere darles ahora. Mira lo que dice la Biblia. Pero yo digo, andad habitualmente en el Espíritu Santo, buscadlo y responde a su dirección. Y entonces ciertamente no llevarás a cabo el deseo de la naturaleza pecaminosa. Si caminas por el Espíritu, tu meta es satisfacer tu espíritu, rodearte del Espíritu Santo, el amor de Dios y obtener todo lo que Dios tiene para ti. Entonces también le darás la espalda a la vida en la línea roja con el diablo. Esto no significa que no tendrás que ganar dinero, cuidar de tu familia o vivir con tu esposo o esposa, pero este ya no será tu objetivo principal. Si este es tu objetivo principal en la vida y es más significativo que el propósito de Dios para tu vida, entonces le darás la espalda a Dios y regresas al diablo. Ahora la Biblia nos muestra claramente las consecuencias de seguir cada camino, porque la naturaleza pecaminosa tiene su deseo que se opone al espíritu, y el deseo del espíritu se opone a la naturaleza pecaminosa, porque estos están en oposición directa entre sí, para que ustedes, como creyentes, no siempre hagan cualquier cosa buena que quieran hacer. ¿Qué significa? Que nunca te va a hacer feliz si te vas a comprar lo que quieras, una piscina, un coche, o vas a tener mucho sexo y dinero porque estos dos, la naturaleza pecaminosa y el espíritu, están en oposición directa entre sí, para que ustedes como creyentes no siempre hagan cualquier cosa buena que quieran hacer. La mayoría de la gente quiere hacer lo que los mata, así que piénsalo de nuevo. Volvamos al ejemplo de hacer un helicóptero con una vaca. ¿Seré feliz si lo hago? ¿Es ridículo tratar de exprimir la felicidad de la vida carnal? Nadie lo ha logrado todavía, y esto nunca sucederá porque la carne no sirve para esto. Puedes lavarte las manos con un grifo de oro, pero no te dará verdadera felicidad ni te quitará las penas. Y algunas personas creen que su vida sería mejor si tuviesen un grifo de 5.000 zlotys. No será mejor. El fregadero de tu cocina solo se verá elegante, pero esto es todo. No es que si tienes un grifo por 100 euros, fluya ansiedad, y si tienes un grifo por 5.000 euros, la alegría brotará de él. O te sentirás devastado en un coche por 5.000 euros, pero en un coche por 50.000 euros o 500.000 euros, ¿conduces y tienes felicidad y alegría? A veces, y viceversa, la gente se mete en problemas, tienen expectativas en estas cosas. Vea lo que dice la Biblia. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las prácticas de la naturaleza pecaminosa son claramente evidentes. Entonces, ¿qué tiene el hombre que va por este camino? Son la inmoralidad sexual, la impureza, la sensualidad, total irresponsabilidad, falta del dominio propio, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las contiendas, los celos, los ataques de ira, las disputas. ¿Suena familiar? Disensiones, facciones que promueven herejías, envidias, borracheras, desenfrenos y otras cosas. Es todo lo que tenemos si vamos en esta dirección. No tendremos suficiente espacio en la pizarra para escribirlo todo. Cuanto más personas esperan y quieren obtener de la vida carnal, más de estas cosas obtienen. Y el problema es que muchos cristianos piensan que si presionan más aquí, obtendrán las cosas buenas. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Todas estas cosas buenas son para las personas que caminan con el Espíritu Santo. Si vas a un concesionario de coches, compras un coche. Si vas al supermercado, no puedes comprar un coche ahí. Entonces no puedes vivir solo en la carne y obtener los frutos del Espíritu, que son amor, alegría y paz. Entonces, ¿el amor está de qué lado? ¿De este lado o de aquel lado? Si tu sueño y deseo es ser uno y rendido al Espíritu Santo,
obtienes inmediatamente su amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Ahora, ¿sabes por qué las personas que viven del lado de la carne tienen que vivir bajo la ley? Porque si tienen odio, ira y agresividad, tienen que ponerse bozal para no morder a nadie. Ya sea que se llamen a sí mismos cristianos o no. Por esto, toda la gente que vive en la carne debe caminar bajo la ley, con miles de reglas y correas, o se matarán unos a otros. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y malos deseos. ¿Qué significa? Si sigues el camino del Espíritu Santo, el sistema del diablo que te causa todas las tragedias será destruido en ti. Y si buscas a Dios, entonces por el poder del Espíritu Santo, Él puede matar a Agar en ti. Y si no hay madre, no habrá hijo. Así que, si te deshaces de la vida carnal, no tendrás los frutos de la carne. Dios nos ha dado la libertad, y si decidimos ir hacia el Espíritu Santo, es decir, desde la mañana buscamos primero el reino de Dios y su justicia, nos vendrán las mejores cosas. Amados, este es el gran misterio de la fe, las cosas mejores, el mayor consuelo de la vida y el mayor cuidado por nosotros que puede venir del lado de Dios. Si vas y buscas su reino primero, si buscas al Espíritu Santo, buscas a Jesús. Y si buscas de la parte del diablo, vida carnal, solo exprimirás el fruto de la carne, que es la angustia. Y nadie logró encontrar ahí los frutos del Espíritu. Solo podemos obtener amor, paz y alegría del lado de Dios. Cuando le preguntas a los cristianos, ¿entiendes esto? Dicen, ¡Aleluya! ¡Amén! El domingo por la mañana. Pero el lunes por la mañana, adivina, ¿cómo empiezan el día? ¿Dónde? Todo esto se debe a que no expulsaron a Ismael y a Agar. Debemos crecer en el discipulado para decir fuera al Agar e Ismael. ¿Sabes cuándo será esto? Cuando el Espíritu Santo te enseñe, abrirás los ojos. Si tuvieras los mejores coches, incluso del mundo entero, no obtendrías ni un solo fruto del Espíritu de estas cosas. Nunca harás un helicóptero con una vaca, aunque probablemente sea más fácil hacerlo que exprimir la felicidad de la carne. Y el pueblo de Dios dijo, Amén.